Un escalofriante caso de persona desaparecida que heló la sangre de todos. Una gerente de restaurante desapareció repentinamente sin dejar rastro. No fue sino hasta 3 semanas después que el esposo de su mejor amiga y su hermana finalmente denunciaron su desaparición a la policía. Para ese momento parecía demasiado tarde. La mujer ya había sido asesinada y cocinada durante 4 días, desmembrada en pedazos y desechada como basura de cocina. Nunca se encontró a la víctima, pero afortunadamente el asesino aún tuvo que enfrentar la justicia después de que las autoridades descubrieran una pista crucial en su casa. Antes de sumergirnos en los siguientes desarrollos de este caso, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte las historias criminales más impactantes del mundo. En el suburbio de Lomita, California, parte de la ciudad de Los Ángeles, Dawn Bienz y su esposo David dirigían un restaurante llamado Time Contemporary Café. David conoció a Dawn en Vermont, ciudad natal de ella, cuando él atravesaba el trauma de un divorcio con su exesposa y tenía 3 hijos. Fue Dawn quien le dio fuerzas y tras salir durante un tiempo, se casaron en 1997. La pareja compartía el sueño de abrir un restaurante y manejar su propio negocio. David, que era talentoso y hábil en la cocina, asumió el rol de chef principal. Antes de establecerse en California, Dawn y David vivieron en Anna Maria Island, ubicada en la costa del condado de Manatee, Florida. Allí, operaron un comedor llamado Beach City Market en el 1701 de Gulf Drive, en Bradenton Beach, y luego abrieron otro restaurante llamado Island Kitchen and Market. Sin embargo, debido a la falta de experiencia en la gestión de restaurantes, tuvieron que cerrar esos establecimientos. No solo enfrentaron dificultades comerciales, sino que también tuvieron problemas legales. En enero de 2005, David fue acusado de posesión de drogas a menos de 1000 pies de la escuela primaria Anna Maria. Por ello, la pareja tuvo que dejar la hermosa isla y mudarse a Lomita, California, para empezar de nuevo. En Lomita, abrieron un nuevo restaurante llamado Time Contemporary Café. Aprendiendo de fracasos anteriores, cambiaron su enfoque de gestión, lo que llevó a una operación más fluida. David era un chef talentoso, conocido por sus platos americanos únicos y creativos, combinando ingredientes y sabores de manera sofisticada que ofrecía a los comensales una experiencia culinaria diferente. Mientras tanto, Dawn asumió el rol de gerente y camarera del restaurante. Con su personalidad humorística y encantadora, siempre creaba un ambiente agradable y cálido para todos, haciendo que los clientes se sintieran cómodos y satisfechos cada vez que visitaban. Muchos clientes de Time Contemporary Café compartieron que podían sentir la dedicación y esmero en cada servicio que ofrecía el restaurante. Gracias a eso, su negocio se mantuvo estable y siguió creciendo, proporcionando una fuente constante de ingresos. Al llegar a la mediana edad, la pareja tenía una vida plena comparada con la de muchos de sus contemporáneos. Sin embargo, en el otoño de 2009, la presión de manejar el restaurante se volvió demasiado para Dawn y David. El 18 de octubre de 2009, tras una discusión con su esposo, Dawn, de 39 años, salió del restaurante. Dejó su coche en el café, se llevó su teléfono, pero no dejó ningún mensaje para David. Todavía molesto con su esposa, David no hizo ningún intento de contactarla. Pasaron 2 días y Dawn no había regresado, pero David no estaba demasiado preocupado, pensando que solo estaba molesta y volvería después de pasar unos días en casa de una amiga. Sin embargo, Dawn nunca volvió en los días siguientes. Cuando Dawn desapareció repentinamente, su amiga cercana Karen Patterson se preocupó porque no podía contactarla. En ese momento, Karen estaba devastada al enterarse de que tenía cáncer y había compartido la noticia con su mejor amiga. Después de saber sobre la enfermedad de Karen, Dawn le había prometido estar a su lado durante todo el tratamiento. Pero cuando Karen se preparaba para ir a un chequeo y llamó a Dawn, no logró comunicarse. Preocupada por su amiga, Karen decidió ir al restaurante a buscarla, pero solo encontró a David, que seguía cocinando y atendiendo a los clientes. David dijo que su esposa se había ido tras una discusión, pero que no estaba demasiado preocupado, pues creía que volvería a casa después de calmarse. Sin embargo, Karen aún sentía que algo no andaba bien y contactó a la familia de Dawn, pero ellos tampoco sabían dónde había ido. El 9 de noviembre de 2009, tras 3 semanas sin saber nada de Dawn, Karen, junto con su esposo y otra amiga de Dawn, fueron a la estación del sheriff de Lomita para reportar el incidente. Sin embargo, la policía declaró que solo los miembros de la familia podían presentar un reporte de persona desaparecida.
Inmediatamente después, Karen llamó a la hermana de Dawn para informarle de la situación y fueron a la estación de policía de inmediato. El caso fue asignado a la unidad de personas desaparecidas que comenzó a trabajar en él de inmediato. Como la última persona que vio a Dawn en su casa, la policía fue a buscar a David para hacerle algunas preguntas. El 11 de noviembre, el sheriff entrevistó a David sobre por qué no había reportado antes la desaparición de su esposa. David admitió que lo había considerado, pero no lo hizo, pensando que ella solo se había ido por unos días y volvería por su cuenta. Luego mostró a la policía 6 mensajes de texto y una extraña llamada telefónica supuestamente de su esposa. Uno de los mensajes mostraba a Dawn diciendo que quería despejar su mente por un tiempo y que volvería pronto porque aún lo amaba. Su hija de 25 años, Jacqueline o Jackie Viens, quien había venido desde Carolina del Sur para ayudar a su padre en el restaurante, confirmó que la llamada que David recibió fue efectivamente de Dawn. Los investigadores solicitaron de inmediato una orden para examinar los registros telefónicos de Dawn y verificar si había contactado a alguien más. Mientras tanto, la amiga de Dawn, Karen Patterson, también entregó una pista importante a la policía. Según Karen, ella también había recibido un mensaje de Dawn en el que la mujer desaparecida firmaba con su apodo Pixie, pero estaba mal escrito como Pixie. Karen sospechaba de la autenticidad de los mensajes, razonando que nadie escribiría mal su propio apodo. También expresó a la policía sus dudas sobre el esposo de su mejor amiga. Karen dijo que, después de la desaparición de Dawn, visitó a David y notó que tenía la mano vendada. Cuando le preguntó al respecto, David afirmó que se había quemado mientras cocinaba. Además, el esposo de Karen vio un corte en la cabeza de David cuando se quitó el sombrero. David luego explicó que se había golpeado con un árbol y que lo había mordido una ardilla, pero esta explicación solo aumentó las sospechas de la pareja. Al mismo tiempo, la policía recibió otro informe de otro amigo de Dawn, Joe Cacase. Joe Cacase fue el primero en notar la misteriosa desaparición de Dawn, ya que era dueño de un taller de reparación de motocicletas justo al otro lado del pequeño estacionamiento del Time Café. Dawn solía pasar por el taller de Joe todos los días para charlar y jugar con su perro. Sin embargo, después de varios días sin verla, Joe le preguntó a David dónde se había ido. Según Joe, David respondió en tono de broma y dijo que había despedido a su esposa del restaurante. Joe notó que David no mostraba ninguna preocupación por la desaparición de su esposa, lo que le pareció sospechoso. Comenzó a observar cada movimiento del chef desde su taller. En los días siguientes no vio ninguna señal de Dawn, mientras que a David se le vio trayendo a una mujer extraña al restaurante. Curiosamente, el auto de Dawn seguía estacionado cerca del restaurante, pero ella no había sido vista en 2 semanas. En ese momento, Joe comenzó a temer y sospechar que David había hecho algo terrible a su esposa. Apenas podía creerlo, ya que algo como un asesinato parecía impensable en un lugar tan tranquilo como Lomita. Pensando que su suposición podría estar equivocada, Joe esperó a que las cosas se calmaran. Pero luego vio a Karen, la mejor amiga de Dawn, llegar al restaurante a interrogar a David. Después, Joe se reunió en secreto con Karen para compartir sus sospechas. Él y los Patterson fueron luego a la policía para informar del asunto. Al mismo tiempo, un periodista local descubrió la historia y escribió un artículo sobre la desaparición de Dawn. Sin embargo, por razones desconocidas, ese artículo inicial nunca fue publicado. Después de reunir los testimonios de los involucrados, las autoridades comenzaron a sospechar que David era el principal sospechoso del caso. Al mismo tiempo surgió otra pista sospechosa. Los registros financieros de Dawn no mostraban transacciones después del 18 de octubre. Si realmente se había ido de viaje como decía el mensaje a David, ¿por qué no había actividad en su cuenta bancaria? El 12 de noviembre, el sheriff obtuvo los registros telefónicos de Dawn y descubrió que los mensajes de texto supuestamente enviados por ella provenían de un lugar no muy lejos del Time Café. Extrañamente, toda actividad telefónica y de mensajería se detuvo después del 5 de noviembre. Antes de eso, Dawn parecía haber enviado mensajes a su esposo, a su mejor amiga Karen y a Joe, el dueño del taller. A medida que las sospechas se centraban cada vez más en David, los detectives solicitaron que se sometiera a una prueba de polígrafo. Inicialmente, David aceptó, pero luego se negó. Sin otra opción, la policía recurrió al periodista que había escrito el primer artículo no publicado sobre la desaparición de Dawn. Le pidieron al periodista que se acercara a David y lo cuestionara con la esperanza de obtener más pistas.
En diciembre de 2009, un reportero del Daily Breeze, quien también fue la primera persona en descubrir la desaparición de Dawn, se acercó a David para una entrevista. Durante la entrevista, David se mostró muy relajado y afirmó que no tenía nada que ocultar. Cuando el reportero le preguntó si amaba a su esposa, David dio una respuesta sorprendente, diciendo que sí la amaba, pero utilizó el tiempo pasado. Esto hizo que la reportera se sintiera muy sospechosa. ¿Por qué David hablaría de amar a su esposa en pasado si solo estaba desaparecida? ¿Estaba ocultando algo? Después de casi un año de investigación, aún no había resolución sobre la desaparición de Dawn. Con el paso del tiempo, David reveló públicamente que tenía una nueva novia. Kathy Galvan, una camarera del Time, había reemplazado a Dawn en su rol en el restaurante. Cuando el reportero intentó contactar nuevamente a David para otra entrevista, él se negó, diciendo que no quería aparecer en los medios como sospechoso. En agosto de 2010, un detective de personas desaparecidas descubrió que no había transacciones bancarias, infracciones de tráfico ni ningún registro que pudiera probar que Dawn Vince seguía viva. Debido a esto, el caso fue entregado a detectives de homicidios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. Se volvió a entrevistar desde el principio a amigos y empleados de Dawn y David. Joe Kakes, el dueño del taller de motocicletas, confirmó a la policía que la nueva novia de David, Kathy, era la misma mujer que había comenzado a aparecer en el restaurante tras la desaparición de Dawn en 2009. Joe también confirmó que la pareja había tirado la ropa de Dawn en el contenedor de basura fuera del restaurante. Con la declaración de Joe en mano, las autoridades se acercaron a Kathy para preguntarle por qué había desechado la ropa de la esposa de David. Kathy dijo que fue David quien le dijo que Dawn había dejado su ropa. Kathy admitió que no quería tener la ropa de la exesposa de su novio por ahí, así que la tiró. Los investigadores decidieron poner bajo vigilancia el apartamento de David y descubrieron que él y Kathy se habían mudado a una nueva residencia. El 1 de octubre de 2010, los investigadores obtuvieron una orden de allanamiento para el apartamento y encontraron múltiples manchas de sangre seca en la pared. La sangre fue recolectada para pruebas de ADN, pero las muestras se habían deteriorado y no pudieron ser utilizadas. Los investigadores continuaron monitoreando a David y su novia en su nuevo apartamento. Al mismo tiempo, los volantes relacionados con el caso de Dawn fueron actualizados para reflejar que ya no era solo un caso de persona desaparecida, sino una investigación por homicidio. Un miembro de la familia declaró que cuando David vio el cartel actualizado, afirmó que Dawn lo había llamado después de desaparecer, mientras que Kathy se mostró muy alterada. En ese punto, un detective centró su atención en Jackie, la hija de David de un matrimonio anterior, sospechando que ella podría saber algo. Los detectives volaron a Carolina del Sur para interrogar a Jackie, pero ella había desaparecido. De vuelta en Los Ángeles, las autoridades recibieron una llamada telefónica del novio de Jackie. Él dijo que Jackie parecía saber algo sobre la desaparición de su madrastra en 2009. Los detectives aconsejaron al novio de Jackie que hablara con ella y la animara a contarle todo a la policía. Por suerte, el 22 de febrero de 2011, Jackie aceptó ser entrevistada en Carolina del Sur. Entre lágrimas, Jackie reveló que recientemente había escuchado a su padre confesar haber matado a su madrastra en 2009. Según Jackie, David había matado accidentalmente a Dawn el 18 de octubre de 2009 durante una discusión sobre dinero. Después, David le dijo que nadie encontraría jamás el cuerpo de Dawn. Jackie no pidió más detalles porque no quería involucrarse. Después de la entrevista, Jackie llamó a su padre sin saber que la llamada estaba siendo monitoreada por la policía. Durante la llamada, le dijo a David que había confesado todo a la policía. David colgó, luego la llamó de nuevo poco después, instruyéndola a no hablar con nadie y a conseguir un abogado. Después de esta llamada entre David y su hija, la policía supo que había encontrado al asesino, nada menos que David. Sin embargo, lo que ocurrió después fue algo que la policía no pudo prever. El 23 de febrero de 2011, el caso dio un giro impactante. David Vince se despertó temprano en la mañana y salió a recoger el periódico como de costumbre. El titular de ese día lo dejó atónito. Declaraba que él era el sospechoso del asesinato de su esposa. Conmocionado y abrumado, David volvió al interior llorando y pidiéndole perdón a su novia, Kathy. Luego, inesperadamente, confesó ser quien había acabado con la vida de Dawn en 2009. En un estado de pánico y desesperación, David se fue en coche con Kathy hacia Rancho Palos Verdes. Sin embargo, la pareja no sabía que un coche de policía los estaba siguiendo.
Cuando Katy notó que su novio se mostraba cada vez más alterado y perdía el control, comenzó a preocuparse. David conducía a velocidades de hasta 80 millas por hora, casi saliéndose hacia el acantilado. Temiendo que el coche se saliera por el borde, Katy intentó tomar el control del volante. Afortunadamente, David detuvo el coche cerca del precipicio y salió, trepando la cerca. A pesar de los intentos de Katy y de un oficial de policía por detenerlo, se lanzó por el acantilado, soltando un fuerte grito. Milagrosamente, David sobrevivió a la caída de 24 metros. Aunque no sufrió lesiones en la cabeza, se rompió la pierna y la pelvis y tuvo que usar una silla de ruedas durante la recuperación. Mientras David estaba hospitalizado, la policía obtuvo una orden para excavar el área alrededor de su antiguo restaurante en busca de los restos de Dawn, pero no encontraron nada. Después de 6 días en el hospital, David finalmente confesó haber matado accidentalmente a su esposa. Según su relato, el 18 de octubre de 2009, David regresó a casa solo queriendo dormir tras un largo y estresante día de trabajo. Sin embargo, Dawn seguía molestándolo. Frustrado por sus constantes quejas sobre dinero, David ató sus manos y pies con una cuerda. Luego, para callarla, le tapó la boca con cinta adhesiva para que dejara de hablar. Después, se fue a la cama, ignorando sus forcejeos. A la mañana siguiente, se sorprendió al descubrir que ella había muerto. David admitió que entró en pánico y se sintió aterrorizado, incluso contempló quitarse la vida. Sin saber qué hacer, se acostó junto a ella hasta el atardecer, cayendo en un estado de colapso mental total. Después de un tiempo, David decidió que tenía que hacer algo para encubrir lo sucedido. Recordó una historia que había visto en la televisión una década atrás. Como era nuevo en Los Ángeles y no tenía amigos cercanos ni familia cerca, actuó en un estado de confusión extrema y aislamiento. Para evitar sospechas, David continuó trabajando como chef principal durante el día y por la noche comenzó a encubrir su crimen. Confesó que se deshizo del cuerpo de Dawn en la cocina de su restaurante durante 4 días hasta terminar. Luego vertió el líquido y los restos en la basura, mezclados con desechos de cocina, deshaciéndose de ellos sin ser detectado. En cuanto al cráneo, afirmó que aún estaba intacto y escondido en la casa de su madre, pero la policía nunca lo encontró. Sinceramente no podía creer que me atraparan. Pensé que tal vez me saldría con la mía, dijo David. En el juicio celebrado en septiembre de 2012, David Biens cambió repetidamente sus declaraciones, causando indignación entre muchos. Después de escuchar al fiscal leer la acusación, de repente afirmó que nunca había cocinado el cuerpo de su esposa, contradiciendo su confesión previa de 2011. Sin embargo, el fiscal argumentó ante el jurado que David era un mentiroso y manipulador. Durante el juicio, los detectives presentaron pruebas cruciales recopiladas durante la investigación, demostrando que probablemente nunca se encontrarían los restos de Dawn Biens. Esto significaba que la causa oficial de su muerte nunca se confirmaría. No obstante, los testimonios y evidencias de los involucrados arrojaron luz sobre la verdad detrás del asesinato. Unas semanas antes del crimen, David le había dicho a un amigo que sospechaba que su esposa estaba robando dinero del restaurante. Ese testigo declaró que David estaba profundamente decepcionado con su esposa y en un arranque de ira dijo que quería matarla. Aunque el amigo lo instó a calmarse, David siguió llamando cobarde a Dawn. La hija de David, Jackie, también testificó. Declaró que después de la desaparición de su madrastra, su padre la llamó para que lo ayudara en el restaurante. David le explicó que él y Dawn habían discutido y que ella se había ido, y Jackie le creyó. No fue hasta 2011, durante una sesión de bebidas con su padre, que David le confesó todo. Jackie testificó que su padre afirmó que fue solo un accidente. Katy, la nueva novia de David, también testificó y contó una historia similar. Ella creyó en David cuando le dijo que su esposa se había ido tras una discusión, pero cuando el departamento del sheriff inició una investigación por desaparición, comenzó a tener dudas. Durante una cena navideña en 2009, David le dijo que algún día su esposa regresaría. Karen, la mejor amiga de Dawn, condenó a David como cruel, brutal e inhumano. Insistió en que David había abusado de Dawn varias veces antes de su asesinato. A sus ojos, David había tratado a su amiga literalmente como un trozo de carne, desechándola sin remordimiento. La hermana de Dawn no pudo ocultar su conmoción al saber que su cuñado había asesinado a su hermana de manera tan cruel. Siempre había visto a David como un chef talentoso y tenía la esperanza de que la pareja tuviera una vida feliz. Pero la verdad detrás de la muerte de Dawn destruyó todas esas esperanzas.
Después de escuchar a la familia de la víctima hablar, David volvió a expresar remordimiento y admitió todos sus crímenes contra su esposa. Se disculpó con la familia de Dawn, insistiendo en que no había tenido la intención de matarla, que había sido un accidente. David admitió que sus acciones lo hacían sentirse despreciable y culpable. «Siento que no merezco vivir en este mundo. Anestesié esos sentimientos con vodka», dijo. También dijo que tenía demasiado miedo como para unirse a los amigos de Dawn en la búsqueda. Durante todo ese tiempo vivió con culpa y temor de que la verdad saliera a la luz. Aunque David se describió como un monstruo y dijo estar horrorizado por lo que había hecho, sus palabras no convencieron al jurado. En septiembre de 2012, David, entonces de 49 años, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a entre 15 años y cadena perpetua. Antes de abandonar la sala del tribunal, David volvió a expresar su pesar. «Ofrezco mis más sinceras disculpas a todos los que han soportado el dolor causado por mis acciones egoístas, especialmente a Dawn», dijo con tristeza. Deseó que el tiempo pudiera retroceder y traer de vuelta a Dawn. Al escuchar su declaración, la hermana de Dawn dijo que perdonaría el crimen que había cometido. Lo que más le dolía era que Dawn nunca recibió un funeral o entierro adecuado como los demás. ¿Qué opinas de esta escalofriante historia? Deja tus pensamientos en los comentarios debajo del video. No olvides suscribirte para seguir más casos criminales escalofriantes. Tu apoyo es nuestra motivación para traerte casos aún más impactantes. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.